Yo quiero que abra su Biblia en esta noche en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1 en adelante. Y previamente a quiero darle una reseña acerca del contexto a donde nosotros nos vamos a abocar, a donde Dios va a ministrar nuestras vidas. Y Dios va a traer una tranquilidad y una seguridad y una confianza. Y nos va a llevar como en un mapa de nosotros, ¿no? De poder saber en qué lugar estamos y cuál es la salida y cuál es la forma y la manera de poder salir. Usted sabe que en los tiempos de los jueces, cada 40 años, quizás también en otros momentos menos años, Israel no tenía rey y se levantaban los jueces, alguien que se ponga en la brecha y poder adorar. Y en este tiempo estaba en una situación, en una gran decadencia espiritual Israel. Para aquel entonces estaba este famoso hombre de Dios, que luego después muere porque sus hijos desobedecen y pasan por un momento de crisis, ¿sí? Esto habla indudablemente de fines, de alguien que tenía encargado de poder ministrar y traer esperanza y traer consuelo y traer una dirección y ministrar la palabra. Dice que en ese tiempo nace justamente Samuel. Y al poco tiempo a Samuel indudablemente lo llevan su mamá Ana y lo coloca en el templo porque lo dedica. Y entonces él dijo todo ese tiempo y todo iba a desarrollar su vida en el templo, porque no lo había pedido para ella, sino para que este proceso que pasó durante mucho tiempo de burlas, de que la gente se burlaba de ella y pasaba situaciones, ese proceso fue muy doloroso. Pero Dios le habla y ella consagra a su hijo llamado Samuel. La Biblia dice que en ese tiempo había una gran decadencia espiritual, no había visiones. Por eso Dios le habla a Samuel y Samuel no entiende de que Dios le está hablando. Le habla una vez, le habla 2 veces, le habla 3 veces. Cuando el sacerdote Elí se da cuenta que es Dios el que está hablando, le dice: heme aquí, decirle qué es lo que necesitas. Y ahí comienza a desarrollar, y usted sabe que indudablemente Israel, en la gran decadencia espiritual, la gran decadencia moral, pasa por una situación difícil. Y en ese tiempo hay un ejército poderoso que ellos descubrieron el metal, que son los filisteos. Y los filisteos tenían oprimido a Israel. Dice: pero ¿cómo puede ser? Alguien que sirve a Dios, que busca a Dios. ¿Y cómo puede ser que Dios no toma control o no toma carta en el asunto? A tal punto, dicen las Escrituras, que tomaron el arca del pacto, de lo que representa la presencia de Dios, y la capturaron. Y luego después, cuando la presencia de Dios empieza a hacer destrozo en el pueblo, en la nación o en el lugar donde estaban los filisteos deciden volver de nuevo a traer al arca. Y dice la Biblia de la siguiente manera, libro de Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel
lamentaba en pos de Jehová. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, honramos tu nombre, bendecimos tu presencia, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor Dios. Derrama espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Padre, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y a ti te damos este aplauso glorioso que vive y que reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Es impresionante esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que vinieron, trajeron el arca. 20 años estuvo el arca en Kiriat Jearim. Kiriat Jearim no era el lugar del tabernáculo oficial. Fíjese la gran decadencia. Dice que trajeron a la casa de Abinadab y santificaron a Eleazar. Ellos, ninguno, no hay registro, pero hay algunos estudiosos que dicen que eran, indudablemente, que eran levitas, pero la Biblia no registra por las cuales ellos eran levitas. Entonces, por lo tanto, cuando dice los santificaron, sino es que lo prepararon a Eleazar, lo prepararon para que él sea custodio justamente del arca del pacto. ¿Para qué? Para que nadie profanase aquel arca, para que nadie tocase, para que nadie pudiese ir. Ellos no estaban autorizados para la ministración, en otras palabras, para la ministración de las cosas de Dios. Sencillamente, solamente a ellos lo santificaron, a Eleazar lo santificaron. Y es algo tan fundamental y tan importante. Y dice que 20 años estuvo en la casa de Abinadab y no pasaba, y no sucedía, y no acontecía nada, no pasaba nada. Era tanta la decadencia porque vivían bajo el yugo de los filisteos. La Biblia menciona ahí en el verso 2, desde el día que llegó el arca, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, buscando un consuelo, buscando algo, buscando tener el arca en determinado lugar que representa a la presencia de Dios, y que no suceda nada, que no acontezca nada. Es como abrir la Biblia en el Salmo 91, como muchos tienen, pero no sucede. El hecho de tener un familiar, un pariente que sea creyente, que sea un hijo de Dios, que sea un pastor o lo que fuere, ministrador, eso no certifica que a mí me va a bendecir. El hecho de que tengas una Biblia o que concurramos a la iglesia no significa que va a haber una bendición. Por eso ellos comienzan a lamentarse. 20 años habían pasado. Esto habla acerca de la gran decadencia espiritual, porque vivían ahí lamentándose, llorando. ¿Cómo poder salir de la circunstancia, de la situación? ¿Cómo revertir la situación de la vida? No podemos vivir toda una vida en estas condiciones. Aquel pueblo que había sido escogido, que había sido llamado por Dios
para manifestar su gloria, para ser los portavoces, para ser los representantes de la bendición de Dios, del amor de Dios plasmada sobre las naciones, para ser testigos. Israel tenía el arca, y el arca solamente era un objeto, era un símbolo. Yo puedo tener las escrituras, puedo tener la Biblia, pero lo que nunca va a suceder si es que yo no abro la Biblia y empiezo a tener una comunión con Dios. Yo puedo tener familiares. Israel tenía el arca. 20 años estuvo ahí el arca como un objeto o como un mueble. Yo puedo tener la mejor Biblia, con la mejor letra, con la mejor calidad del papel, encuadernada de la mejor forma, con bordes dorados o de lo que fuere. Solamente será un símbolo, el objeto, pero no tengo indudablemente, no tengo esa comunión que Dios requiere, que yo tenga una comunión con Dios. Yo puedo escuchar cómo cantan, cómo adoran, cómo se quebrantan las personas, pero si yo no intento, si no nace en mi corazón, si no nace en mí el poder adorar a Dios, el levantar las manos, no sucederá nada, no acontecerá nada. Por eso Samuel en el versículo 3 habla tan fundamental y tan importante. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo 3 cosas fundamentales. Le muestra la complicación, muestra la situación de la vida espiritual. Le muestra el objeto, la razón, el motivo por la cual los ha llevado a la condición en la cual ellos estaban viviendo. Mire lo que dice. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová. Número 1, volvernos a Jehová de corazón. Volvernos a Jehová. Habla sin reserva, sin complicaciones. Habla de una sinceridad del corazón. Exige indudablemente una conversión. 3 puntos le da Samuel, indudablemente 3 puntos le da Samuel para el proceso de la restauración. Para comenzar a ver la mano poderosa de parte de Dios. Y es extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios produce, Dios le da la forma, le da la manera, el tiempo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Lo que Dios dijo, eso se va a realizar y eso va a acontecer. Número 1 dice: volvéis a Jehová. Quitad los dioses ajenos. Número 2, quitar los dioses ajenos, la imagen. Aquí Samuel señala el objeto o el obstáculo, la razón, el motivo. Dice: quitad los dioses ajenos y la imagen. Es que Israel había fusionado lo que es la adoración a Dios y la adoración a los ídolos. Por cierto que ellos tenían imágenes, habían fusionado. Total, no pasa nada.
no sucede nada, no acontece nada. Puedo hacer esto, pero también puedo hacer lo otro. Y Samuel le habla acerca de la mezcla, la adoración a Dios y a los ídolos. En otras palabras, le está diciendo, no hay una restauración sin renuncia. Decide en quién, decides por el cual te inclinas. Y número 3, preparad vuestros corazones. Preparad el corazón. Y no solamente preparar el corazón, es apartarse de lo malo. No habla solamente que yo, está bien, preparo mi corazón, dejo de hacer lo malo. No, eso es en parte, está bien, no debo de hacer. Pero decidí buscar a Dios, entonces debo de servir. La evidencia visible, la evidencia de un hijo de Dios es esto. La Biblia dice que por gracia sois salvos, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero la fe debe de manifestar, debe de revelar, la fe debe de mostrar verdaderamente a través de los hechos, tiene que revelar que verdaderamente yo estoy creciendo. Que no solamente es apartarse, sino que también debo de servir, también debo de consagrar, también tengo que buscar a Dios. Imagínense este hombre llamado Samuel, este profeta, que nace en una gran decadencia y que ve a su pueblo. Y que Dios desde muy temprana edad empieza a hablarle. Esto habla de la urgencia, de la necesidad de que alguien se ponga en la brecha, que alguien le preste atención a la palabra de lo que va a suceder, de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos años pasaron? La Biblia revela que 40 años reinó o gobernó o juzgó Israel Samuel. 40 años. Él en un determinado momento, él dijo ante el pueblo, quiero que atestiguen ustedes, quiero que ustedes me señalen con el dedo, quiero que alguien se levante y me diga si alguna vez he cobrado cohecho, si algo me he quedado con el vuelto de alguien, si a alguien le he robado, a alguien le he mirado mal, a alguien le he calumniado, o a alguien le he juzgado con un mal espíritu y no con un justo juicio. Por eso vio toda esa gran decadencia y él empieza a consagrar su corazón. Él empieza a consagrar. No es fácil. Nadie dice que es fácil porque hay que renunciar, que hay cosas que te fascinan, que hay cosas que son atractivas, porque la Biblia dice que los deseos entran por los ojos. ¿Cómo puedo hacer? Si hay algo que me atrapa, si hay algo que me lleva, indudablemente, no hay otra cosa mejor que ver de la mejor manera con los ojos cerrados. Me estoy refiriendo a la comunión con Dios, a donde Dios puede revelarte. Preparar el corazón. Implica acerca de la disposición, habla acerca de la limpieza, habla de la pureza, habla del servicio. Usted fíjese que en este pasaje bíblico dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, os librará de la mano de los filisteos.
es interesante es esto. Samuel no promete victoria por el solo hecho de tener la Biblia o tener el arca o tener unos padres creyentes cristianos que adoran a Dios. Samuel no está certificando, no está diciendo, ahora que está el arca del pacto, la presencia de Dios, se terminaron los problemas. No, en la casa de Abinadab 20 años estuvo. Y hay un contraste entre Obed-Edom, porque llevaron a la casa de Obed-Edom, el geteo, el de Gad. Y solamente el hecho de la disposición de él. Escucha, mira cómo cambia. Solamente de la disposición, el deseo, la honra. No era el lugar del tabernáculo, era su casa. Y solamente el hecho, y tú sabes que la historia habla acerca que uno de los hijos llamado Usa, que tocó el arca y murió. Y algunos dirían, ¿cómo puede ser que Dios mate a alguien que tiene la disposición de servir, de ayudar? No es la forma, no es la manera. Luego después, este hombre se da cuenta, David, que ahí hay unas argollas, porque ellos lo llevaron de la forma, de la manera, como lo hacían los filisteos, en carro nuevo. No era la forma. Había unas argollas a donde se le colocaban unos parantes o unos palos y se lo debería de llevar a andas. Eso habla del peso. Eso habla del compromiso. Eso habla de la entrega. Pero como fue arriba de los bueyes, por eso es que no conocían, es que no sabían. No cualquiera puede derramar o desatar bendición sobre tu vida, aunque predique la palabra. Es tan importante y tan fundamental esta palabra. Samuel está diciendo en otras palabras, por el hecho de que el arca esté en ese lugar, no significa que va a haber victoria. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una renuncia. De nada sirve el lamentarme. Debe de existir una transformación, un anhelo, un deseo. Sacar, corregir, quitar, sacar, derramar. Quitar, sacar de mi corazón. Pero ellos, dice las escrituras, que ellos se lamentaban, lloraban desesperadamente como un niño buscando consuelo, buscando una salida, buscando algo que pudiese calmar las aguas, las tempestades por las cuales estaban viviendo. El verso 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baal y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio, si no hay transformación, no habrá victoria. El enemigo tiene la autoridad legal de poder destruirte, colocarte enfermedades, arruinarte, en otras palabras. Por eso decía el domingo atrás, dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto no era para los inconversos, sino esto le está hablando, recordando a la gente, al pueblo de Dios. No hay gloria. La gloria viene por motivo, por razones de un quebrantamiento, de un corazón contrito y humillado. La gloria de Dios, la presencia de Dios viene al haber una transformación y al haber una renuncia en nuestras vidas. Obediencia y arrepentimiento.
No hubo excusas. Escucha lo que ellos dijeron. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Verso 5 dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Samuel no solo guía al pueblo de Israel, sino que empieza a interceder, porque ve la actitud del corazón. Mizpa, ese lugar, se convierte en el santuario, en el lugar de reunión, en el lugar de asamblea, en el lugar del encuentro, pero no un encuentro físico solamente, sino un encuentro espiritual. Mizpa es mi lugar de encuentro espiritual. Él dijo: vamos a Mizpa. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Mire cómo describe Samuel la condición, nuestras condiciones, nuestras vidas. Y él dice, el verso 7, el verso 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron, número 1, sacaron agua y la derramaron. Sacaron agua y la derramaron. Número 2, habla del ayuno. Y número 3, la confesión pública. Número 1, ellos derramaron agua, ellos se vaciaron. Ellos habla acerca del corazón sin reserva, sin resentimiento, sin excusas. Ellos tomaron el agua y la volcaron, se vaciaron. Habla de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento verdadero. Ayuno es la expresión de la humillación. Ellos se humillaron. Ellos dijeron: vamos a ayunar, porque así dice las escrituras. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Humillaron su vida, reconocieron y dijeron allí contra Jehová: hemos pecado. La confesión pública. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero más aquel que lo declara alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia, porque la paga del pecado es la muerte, es la sentencia, es la muerte, es la legalidad del enemigo que te destruya. El enemigo no te destruye, lo que te destruye es mi desobediencia, es de no arrepentirme. Porque yo no tengo ya la cobertura de Dios. Ya Dios no me puede defender. Tú sabes que lo que produce la separación entre Dios y el hombre es el pecado. ¿Acaso no le dijo Dios que lo había puesto a Adán y a Eva? Dios le habló de primera. Escucha, Dios le habló de primera, los puso, los hizo perfectos. Pero le dio el libre albedrío, la libre decisión. Pero ellos decidieron buscar lo que ellos creían que era lo correcto. Y se produjo una separación. Se produjo esa separación. Mizpa es un altar de transformación. Dice el verso 7: cuando los hijos de Israel, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel
tuvieron temor de los filisteos. Los filisteos entendieron que ellos estaban reunidos en Mizpa, armando un ejército para atacarlos a ellos. Pero los filisteos no sabían de que ellos estaban reconciliándose con Dios. Era una reunión, una asamblea. Estaban adorando, estaban confesando su pecado, estaban arrepintiéndose, estaban ayunando, se habían humillado delante de Dios. Y dicen las Escrituras que cuando los filisteos vinieron, tuvieron temor de los filisteos. Esto habla de la fragilidad de su fe. Eso habla de la fragilidad. ¿Cuán frágiles eran? El temor estaba invadiendo, se estaba produciendo una transformación en su interior, en su corazón. Pero cuando sintieron ruidos, cuando sintieron que venían el ejército, ellos temieron, tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros, no dejes de interceder por nosotros. Habla de su fragilidad. Es una amenaza. Los filisteos venían. Los filisteos pensaban de que se estaban armando hasta los dientes. Pero ellos todavía estaban frágiles. En la fe le faltaba la sustancia. Porque el conocimiento y la búsqueda de Dios a vos te transmite, te da seguridad. El salmista David, él decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mas el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. Cuando tú tienes una relación, cuando tú tienes un conocimiento, cuando conoces la palabra y cuando la palabra se hace carne en tu vida, David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. El hecho de que seas un hijo de Dios no significa que no vas a sufrir intento o habrá oposición a tu vida. Dios se encargará de que esos temores, de esas situaciones, es para demostrar o forjar o sacar a luz verdaderamente tu compromiso para con Él. Ahí se revela cuánto tú crees, cuánto tú confías en sus promesas y en su palabra. Por eso es tan fundamental y tan importante. Y aquí está revelando, porque ellos clamaron, pidieron a Dios, y cuando oyeron, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Las fuerzas o la victoria no viene de las fuerzas humanas, sino de la dependencia en Dios. Tu victoria no viene de la fuerza o la capacidad humana, sino de la dependencia que nosotros tenemos en Dios. ¿Cuánto confiamos?
cuanto creemos. Y debes de saber que el arrepentimiento no te exime de los ataques o de las oposiciones. El verso 8 dice: entonces dijeron los hijos de Israel, no ceses, no ceses. Escucha que esto es tremendo. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová. No ceses de interceder, no ceses de orar. Ellos no dijeron, danos arma, danos espada, danos lanza, danos jabalina, danos arma de guerra. No. La transformación empezó a producirse repentinamente en un corazón contrito y humillado. Ellos creían en la oración, en la intercesión. Los justos claman y Dios le oye y le libra de todas sus aflicciones. Es tremendo. Dios responde indudablemente a un corazón contrito, a un corazón humillado. Y Dios interviene. Y eso es lo extraordinario, que Dios interviene. Dice el verso 9, y Samuel tomó un cordero tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocaustos a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día, con gran estruendo se escuchó la voz de Dios. No es tus fuerzas, no es tu capacidad, no son tus años. Tú puedes tener el arca, tú puedes tener la Biblia, pero lo que nosotros necesitamos es tener esa intimidad con Dios, tener esa comunión con Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Ellos no pidieron armas de guerra, ellos le dijeron, no ceses. Seguí orando, seguí cantando, seguí adorando. Esperemos en Dios, confiamos en Dios. Y Dios tronó, se escuchó la voz de Dios. Y fueron dispersos. Y no solamente eso, dice las escrituras, y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo. No solamente escucharon que Dios habló, que Dios tronó, que Dios se manifestó, que Dios escuchó su clamor, que Dios escuchó su oración. Samuel había nacido en medio de una decadencia espiritual, bajo el yugo de los filisteos, pero a pesar de los grandes dramas o grandes dificultades, él se enfocó, él trató de conocer a Dios. De dejarse ministrar, de dejarse enseñar. Cada palabra que era soltada la atesoraba en su corazón, la ponía por obra. Por eso los filisteos, cuando sienten eso, salen huyendo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. La fe también es acción. Y ellos fueron, el pueblo de Israel, y eliminaron, derrotaron a los filisteos. Y dice así las escrituras, verso 12, y tomó luego Samuel una piedra y lo puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Wow. Diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová.
Ebenezer significa piedra de ayuda. Es una memoria. Es un recuerdo. Recuerda el proceso. Mira la decadencia. Mira tus dramas, mira tus problemas. Ahora ellos están quebrantados por el poder de Dios. Y este hombre Samuel toma una piedra, un símbolo, algo que representa hasta el día de hoy. ¿Qué recuerdo tienes en tu vida, en tu caminar? ¿Cuál es tu testimonio de vida? ¿Cuál es la piedra que te recuerda? En los momentos difíciles, en momentos de angustia, en los momentos de incertidumbre, cuando vistes a Dios manifestarse y obrar en favor de tu vida. Tú levantaste, no es que se levantó un altar. Él puso como señal una piedra. Eso le iba a recordar. Pero no le iba a recordar que por esa piedra ellos iban a ser victoriosos en el futuro. Que cuando se recuerden a la piedra de lo que tuvieron victoria, eso les iba a ayudar. Solamente era un recordatorio. Que en los momentos críticos Dios te respondió y debas de recordarte. Es lo que hizo David. Cuando él ve al gigante, él dice, es que Dios me dio la fuerza, Dios me ayudó, Dios me ayudó a matar a los osos, a los leones, saqué mi corderita. Pero ¿quién es este incircunciso que no tiene pacto con Dios? Él recordó. Y él dice, hoy Dios te entregará en mis manos y yo te venceré. Ese recuerdo, ese Ebenezer, esa piedra, recuerda que Dios estuvo cuando tú necesitaste.